programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez, licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y camina. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Bendiciones de parte de nuestro Dios para todos nuestros miles y millones de oyentes, de televidentes, de amigos y de hermanos. Bienvenidos a este su programa, Caminando con Cristo. Es un privilegio muy grande que Dios nos da podernos todos edificar a través de la palabra de Dios y a través de estos medios tan valiosos que Dios nos ha dado para que en cualquier lugar de Colombia y el mundo donde esta señal penetra, podamos estar unidos en espíritu y en verdad, y más cuando Dios nos está preparando a todos para una obra muy especial, que es llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Por eso, bienvenidos a participar. Aquí en el Centro Misionero especialmente estamos todos orando que haya un despertar en cada cristiano, porque cuántos cristianos están adormecidos, cuántos cristianos pareciera que no hubieran conocido a ese Cristo vivo y de poder. ¿Por qué digo eso? Porque la vida que viven no es una vida despierta, no es una vida activa, no es una vida agradable. Cuánto lamento, cuánta calamidad viven contando, ay, que esto, que lo otro. No, que se queje una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que se queje una persona que no conoce la palabra de Dios, pero que se queje un cristiano de esa manera como uno encuentra a muchos quejándose, no. Por eso, esté atento, hermano, a la palabra del Señor, aprovecha el tiempo, únete, hermano, si Dios te permite, a través de CMB, a través de la cadena radial auténtica, oír o ver y estudiar con nosotros la palabra, es porque Dios te quiere sacar de ese estado, te quiere bendecir, te quiere dar mucho más de lo poquito que tiene. No espere que eso poquitico que tiene le será quitado. Hay que anhelar. El que más pide, el que más desea, más tiene. Al que más tiene, más se le sigue dando. Y al que más se le sigue dando, hermanos, cosas grandes. Hermanos, tenemos que alcanzar de parte del Señor. Entonces, a participar. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero me gusta este verso 17 de la segunda Timoteo, capítulo 4, dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, la persona que conoce de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspiración divina. Y Dios ha permitido que hoy la tengamos aquí escrita, imprimida, hermanos, a nuestro alcance, para que seamos perfectos. Hemos entendido hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Él permitió que esta inspiración que le dio a diferentes hombres, la llevaran a la imprenta, esté hoy aquí impresa en este libro precioso, y que todos lo tengamos para que no sigamos cometiendo errores, vayamos hacia la perfección. Y dice, para que todos vayamos hacia la perfección y estemos muy bien preparados para toda buena obra. Bueno, quise ver esa parte porque hoy vamos a estudiar, hermanos, una partecita del precioso libro de los Proverbios. Y las cosas que están aquí con un propósito grande se han escrito. Por ejemplo, este libro de los Proverbios. ¿Por qué Dios le permitió a Salomón? ¿Por qué lo inspiró? ¿Por qué le permitió a Salomón, hermanos, decirlos, proclamarlos? ¿Y por qué los tenemos hoy en día en nuestras manos? Dice que los proverbios, dice, de Salomón, Dios se los permitió
escribir, Dios se los inspiró, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y luego dice el verso 5, dice, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Miren lo precioso, hermanos, el propósito por el cual este libro de los Proverbios ha sido escrito. ¿Y cuántas personas, en lugar de llenarse de sabiduría, de alimentar su espíritu, de alimentar su vida con la sabiduría de Dios, hermanos, se ponen a leer basura, a oír o a ver cosas que no edifican? Y por eso es que andan como andan. Dicen, para entender sabiduría y doctrina, para que los jóvenes adquieran inteligencia y cordura. Y me gusta esto, oirá el sabio y aumentará su saber. Precisamente sobre eso vamos a estar estudiando, porque aquí dice, oirá el sabio y aumentará su saber. No, que no les pase como a muchos que se vanaglorían. Vamos a estar viendo a la luz de la palabra ese tema, acerca de la jactancia humana, acerca de la vanagloria humana, acerca de lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Vamos a estar estudiando Proverbios 3, 5. Ya vimos para qué Dios permitió los proverbios: para entender sabiduría, para conocer razones prudentes, para aumentar la sabiduría y la ciencia. Aún el sabio oirá y aumentará su saber. No como muchos que dicen, no, yo no necesito de eso, yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito, es que yo. Estaba ahora antes del programa leyendo otra de las cosas que el Pedro cometió, y era tan apresurado y tan jactancioso que cuando el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, otro se escandalizará de ti, otro te negará, pero yo, Pedrito, yo no, yo soy el más esto, yo soy el más lo otro, yo soy el... Mire lo que dice aquí, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio. Sobre esto vamos a estar estudiando. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oirá el sabio la palabra de Dios y aumentará su saber. No seas sabio en tu propia opinión. No sea de aquellos que digan, no, si oyen una enseñanza, está el esposo y la esposa, eso es para mi mujer que es la mala, yo no, yo soy bueno. Siempre ellos critican a los demás porque ellos son lo mejor. Siempre otro es el que necesita, pero ellos no, porque ellos lo tienen todo. Siempre y así, no. Aquí dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿A quién? A Dios. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo necesitamos todos entender todas estas enseñanzas que el Señor nos da aquí por la palabra? Porque, hermanos, cuánta gente por confiar en sí mismo, esa vanagloria, esa soberbia, esa manera tan humillante de ser. ¿Cuántas personas les pasa como le pasaba aquí a esta gente? Y precisamente estamos orando para que sea Dios, hermanos, librando, quitando esas vendas, sacando a la gente de ese engaño. ¿Cuánta gente le pasa aquí como le pasaba a estos hermanos de la iglesia de la Odisea? Tremenda equivocación, tremenda ceguera espiritual, tremenda condición. Dice acá,
Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estaban autosuficientes según ellos. No, otro es el que necesita, yo no. Otro es el que está mal, yo no. Otro te negará, yo no. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce que necesitas del Señor en todos tus caminos. Y dice aquí, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la realidad de ellos. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Según ellos, estaban lo mejor, era lo mejor. Pero ¿cómo era verdaderamente la condición y la situación de ellos ante los ojos de Dios? Que es lo que nos debe, hermanos, interesar y preocupar. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú dices, yo estoy muy bien, otro es el que está mal. Todos, Señor, te van a negar. Yo no te voy a negar. Fue el primero que lo negó. Entonces, dejemos esa vanagloria, ese orgullo, esa jactancia, esa soberbia, y obedezcamos lo que estamos viendo aquí en la palabra, porque mírenlo, aquí en Isaías el capítulo 47, el versículo 8 en adelante, Dios hablando, cuando hay esa jactancia, esa vanagloria, esa soberbia, es que yo sí sé, los demás no saben, es que yo sí hago, los demás no, es que yo sí puedo, los demás no, es que yo sí sirvo y los demás no. Cuidado. Dice aquí la palabra, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de los muchos encantamientos. ¿Por qué este juicio y esta sentencia? ¿Acaso no se creía muy fuerte? ¿Acaso no se creía muy segura? ¿Acaso no se creía muy poderosa? Cuidado, dice acá, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Será que hay personas así? Con esos mismos demonios y esas mismas ataduras, muchísimos. Y qué triste, aún en medio del pueblo de Dios. Y por eso, tanto menosprecio, tanta envidia, tanta crítica, tanta murmuración, tanta mentira, tanto vituperio. Y hay que corregirnos de todo eso, porque no nos ha llamado Dios para eso. Hoy en día se ha levantado un demonio de crítica, murmuración. Es que yo sí hago, en cambio los otros no. Es que yo sí soy el mejor, en cambio los otros no. Es que yo sí esto, yo sí lo otro, yo sí lo otro. No te apoyes en tu propia prudencia. Este tema, hermanos, es tan profundo que orando sobre este tema antes de venir aquí al estudio, yo diciéndole, Señor, qué tremenda es tu palabra, qué bueno que todos le pusiéramos atención aquí, viendo, hermanos, en Romanos 12:3, una parte que quiero que la miremos antes de ir a oración, porque voy a orar para que sea, hermanos, el Señor abriendo los sentidos espirituales de todos y ayudándonos a entender esta palabra. Mira aquí, Romanos capítulo 12, el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué fácil hoy es, hermano, echarle el agua sucia a los demás, criticar, murmurar, vituperar. Qué fácil hoy en día se está presentando esto en medio del pueblo de Dios. Esta mañana Dios nos permitió tocar aquí en el ayuno un precioso tema y nos permitió orar para que Dios sea
abriéndonos a todos los sentidos espirituales y haciéndonos reconocer las cosas, de que no hemos sido llamados, hermanos, para destruirnos los unos a los otros, por el contrario, para exhortarnos, sí, pero para edificarnos. Y estuvimos orando para que todos, y especialmente cada siervo de Dios, cada pastor, cada ministro de Dios, en lugar de estar echando el uno contra el otro, si alguien ve un error en X hermano, en X siervo, como siervo de Dios, llámelo, dialogue. Mire, pastor, mire, hermano, mire, ministro de Dios, no está correcto esto por esto y por esto. Llámelo, aconséjelo. Si Dios le dio más sabiduría a él que al otro, pues compartamos lo que Dios nos ha dado, pero no nos sigamos destruyendo el uno al otro, vituperando, criticando, murmurando. ¿Será que con eso se arreglan las cosas? Precisamente por eso Dios nos está permitiendo tocar todos estos temas y estamos orando que en lugar de haber destrucción, en lugar de haber división, en lugar de haber crítica, murmuración, haya unidad, y que si alguno, Dios nos permite ver un error en otro hermano, en lugar de acabarlo, y muchas veces desde los púlpitos, nos llamemos, hablemos, dialoguemos. Dios, hermanos, quiere de que las cosas se enderezcan y no sigan cada día más y más torcidas. ¿Cuántos problemas en los hogares hay? El esposo no es capaz de decirle nada a la esposa, pero sí por detrás, uy, es que esa mujer que tengo es tal por cual. La mujer no es capaz de decirle, oiga, mijo, ¿no cree que se tiene que corregir en esto? Vamos a corregir. No. Se llenan de odio, de amargura, resentimiento, y por detrás, qué cosa tan tremenda. ¿Será que eso, el hablar por detrás, el vituperar, el criticar, el murmurar por detrás, arregla algo, soluciona algo? El tener ese espíritu de prepotencia, de orgullo, de pisotear a los demás, ¿se arregla algo con eso? Precisamente estamos viendo. No te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todo y Él enderezará tus veredas. Y estamos viendo acá, dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 2, 1 Corintios capítulo 8, el versículo 2, es que hermano, es un tema tan profundo y tan de mucho cuidado. Dice acá, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Qué bueno que haya, en lugar de prepotencia y altivez, que haya humildad, capacidad, hermanos, capacidad de entender, pero para edificación. Hay tantas partes importantes acá, por ejemplo en Gálatas capítulo 6 versículo 3, todo esto lo estamos viendo por encimita porque voy a orar para que al desarrollar este tema Dios nos dé la unidad y nos dé la capacidad de reconocer, hermanos, cómo estamos siendo, y si hay vanagloria, si hay altivez, si hay confianza en nosotros mismos, si nos está pasando tal vez como lo que estamos viendo en Isaías. Gálatas capítulo 6, el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar, que sea el Espíritu de Dios ayudándonos, hermanos, a entender todo esto, que haya una capacidad de reflexionar, de corregirnos, que se acabe, hermanos, tanta cosa que lleva a la destrucción y a la desgracia. Estamos viendo la necesidad, hermanos, de la unidad, la necesidad del amor verdadero, la necesidad de la cooperación, la necesidad de no dejarnos, hermanos, sembrar esa discordia y ese veneno que está llevando a la desgracia a mucha gente y a gente conocedora del Señor. Dios eterno, yo te alabo, te bendigo y te venero. Señor,
abre los sentidos espirituales en todos nosotros como miembros de tu cuerpo, Señor. Padre, yo entrego ante ti cada pastor, cada siervo tuyo, cada ministro, cada congregación, Señor, para que todos unidos podamos reflexionar, corregirnos, Señor, y en lugar, Padre amado, de destruirnos los unos a los otros, Padre, vayamos más bien todos en unidad en contra del mismo diablo y destruir todas esas artimañas, Señor, que quieren destruir a tu pueblo, Padre amado. Dios, tú has dicho que un reino dividido, una casa dividida es asolada. No permitas, Padre, que todas estas cosas que están, Señor bendito, dividiendo, Señor, esa altivez, esa vanagloria, esa soberbia, Señor bendito, ese orgullo, Padre amado, esa prepotencia, Padre, sigue ejerciendo dominio sobre tu pueblo. Reprendemos toda obra del diablo. Tú nos estás enseñando aquí que no podemos, Señor bendito, Señor, confiarnos en nosotros mismos, fiarnos de nosotros mismos. Tenemos que poner nuestra confianza en ti, reconocer la necesidad grande que cada uno nosotros tenemos de ti, Señor, de una llenura, del conocimiento, de la capacidad que viene de parte tuya. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a corregirnos y que cada día seamos mejores y podamos ser edificados a través de tu palabra y de tu espíritu y podamos, Señor, los unos a los otros valorarnos, los unos a los otros exhortarnos, los unos a los otros amarnos, comprendernos y perdonarnos. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Estás viendo Caminando con Cristo. Muchos quieren saber que les digamos del eterno creador de su existencia, del Dios a quien creemos y adoramos, a fin de analizarlo con su ciencia. Decirles cómo es Dios yo no podría, no alcanza mi mente a comprenderlo. Tan vieja es su eternal soberanía que yo que nací ayer no puedo hacerlo. ¿Puede acaso el mortal que es transitorio definir al eterno que no muere? Quien ve cosas que ignora y es notorio que no puede explicarlos aunque quiera. Mira el campo de frutos cultivado, inmensa variedad allí se encierra. Su color y sabor es muy variado y a todos se los da la misma tierra. El viento que te azota o acaricia, ¿en dónde se formó? ¿De dónde viene? ¿Puede el hombre explicarlo en su pericia? ¿O su mano extender y lo detiene? ¿Puede hacer que la lluvia caiga o cese? ¿Que el sol riegue su luz o la detenga? ¿Que los frutos se cuajen en las mieses? ¿Que la nieve también se vaya o venga? Si no puede entender estos misterios, ni la ley invariable que los rige, ¿cómo puede entender todo el imperio del eterno creador que lo dirige? Su grandeza yo miro y enmudezco. Soy humano. Por eso es que Él es Dios. Yo permanezco rindiéndome ante Él, que es soberano. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Camina conmigo, Jesús. Estás viendo Caminando con Cristo. Conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Felicitamos y saludamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos y televidentes que desde cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia nos están escribiendo a nuestro correo electrónico. Por ejemplo, Edilma dice que está muy feliz al poder participar de Caminando con Cristo. Desea poder tener el tema de los 15 pasos para llevar un hogar feliz. Bueno, le estaremos contestando a nuestros televidentes como lo hemos venido haciendo. Ruth nos llama
Dice que envía un saludo muy especial, quiere seguir adelante en su vida cristiana y quiere recibir restauración de su matrimonio. Nubia escribe solicitando un consejo en una dificultad que está atravesando. Hermanos, estamos para servirles, pero unámonos en oración cada día, porque lo que uno humanamente no puede hacer, aunque quisiera hacerlo, yo quisiera que todos los hogares sean bendecidos, prosperados, unidos, pero entonces lo que uno humanamente no puede hacer, lo desea así, uno lo clama, ayuna, ora, cree, espera, pero la obra la hace el Señor. Entonces hay que ser de mayor oración. Por eso estamos, hermanos, en ese gran clamor por los hogares, por los matrimonios, el día sábado en la noche allá en el terreno del Millón, en la iglesia del Millón. Ya no solamente es terreno, sino ya iglesia del Millón, porque ya estamos allá congregados, miles y miles y miles, y cada día Dios va añadiendo los que han de ser salvos. Estamos clamando, intercediendo y estamos viendo la respuesta, porque hermanos, muchas personas quieren cosechar sin sembrar, y en todo para poder cosechar hay que sembrar. En el hogar, en el matrimonio, si queremos cosechar, toca sembrar, y lamentablemente muchos no quieren sembrar. Una señora me decía: ay, pastora, ¿qué tengo que hacer para que mi esposo me quiera, me consienta, me mime, me lleve flores, me lleve chocolatinas, me lleve esto, lo otro? Le dije: hazlo tú primero con él. Dijo: ¿qué? Que yo con ese miserable le voy a dar un regalo, que a ese miserable lo voy a consentir. Quería cosechar, pero no quería sembrar. Entonces, para todos los que me escriben y quieren tener un hogar bendecido, bueno, por eso estamos dando enseñanzas. Hay un libro precioso para el hogar, La familia, tesoro incomparable. Dios me lo permitió escribir a través de mucho tiempo de ayuno y oración y experiencias personales. Hermano, porque es que de verdad que nadie puede dar de lo que no tiene, y por eso es que los invitamos a prepararnos a través de la palabra, a corregirnos, a orar, a ayunar, pero también a actuar. Nos escribe también María del Pilar Ordóñez, Karen Joana Mantilla, también Sandra Milena Perdomo, Ángel Alzate, Claudia Lorena Jordán, dice que es fiel televidente del programa Caminando con Cristo, se une en oración. Claudia Alexandra Castillo, Claudia Patricia Castañeda, le encanta ver el programa Caminando con Cristo, solicita un consejo con mucho gusto. Byron Cristian, también desde Quito, Ecuador, saludo para todos allá, dice: siempre ve el programa Caminando con Cristo, pide oración para que Dios destruya toda atadura, ruina económica que ha venido sobre él. Un día de estos vamos a tocar el por qué viene ruina sobre una persona. Muchas veces nos estamos convirtiendo en enemigos del Señor, nos alejamos, no le cumplimos a Él lo que le prometemos, nos volvemos ladrones en cuanto a diezmos y a ofrendas, somos tacaños, criticamos, no sembramos. Hay tantos motivos para que venga ruina y miseria. Entonces muchas veces, y especialmente en este caso, es como en el hogar: ay, quiero tener un hogar, y nos reventamos orando, ayunando y clamando, pero no nos corregimos. Pues el problema sigue ahí. Así pasa, que haya prosperidad, que haya bendición, pero si no nos corregimos en lo que estamos fallando, entonces es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Juan Miguel nos escribe desde Ibagué, felicita a la pastora por el programa y también tiene muchas preguntas para hacer. Vianey nos envía un saludo. Carolina Vélez desde Pereira, Alexander Londoño, también Elizabeth Medina desde Cali, Margarita Guevara desde México, envía un saludo y dice que sería bueno poder establecer un centro misionero en el Distrito Federal, allí en México. Bueno, hay que seguir orando, porque el que abre puertas es el Señor, y puertas que Él abre nadie las cierra. Tenemos acá testimonios.
Ana dice que se unió en oración por sanidad de un pie que se lastimó de un golpe y al Señor la sanó. Ascensión dice se unió en oración por su hija que tenía problemas con el embarazo y oraron, ya el bebé salió y todo está correcto. Arturo se unió en oración por fortaleza en sus estudios, Dios le respondió. María dice que se unió en oración para conseguir una vivienda más económica con todos los servicios. El Señor se la concedió mucho más de lo que ella lo necesitaba. Estela dice que al ir a cancelar la factura, dice ya estaba paga. Bueno, Emma se unió en oración por su suegro, Dios le sanó, ella recibió sanidad también. Alcira se unió en oración por la liberación de rebeldía de su hija, el Señor se glorificó. Mari se unió en oración por conversión de su esposo hace un año, aceptó ya al Señor Jesucristo, le da gracias a Dios. Luz se unió en oración hace 2 meses por 2 niños que estaban en estado de salud crítico, ya el Señor los sanó. Aquí más y más testimonios, esto es precioso lo que Dios hace. Nos llaman de Chía, nos llaman de San Fernando. Bueno, aunque no alcancemos a mencionarte, pero sabemos que Dios tiene cosas mayores cada día y esto es un motivo de gozo para cada uno de nosotros aquí en el Centro Misionero, que estamos orando por los televidentes, por los oyentes, por los diferentes hermanos. Olga Lucía dice, qué hermoso, dice que llamó Isabel Villamil para pedir oración por el sobrino, tenía un examen en la universidad, Dios le dio la victoria. Qué hermoso que podamos interceder los unos por los otros. Aquí más testimonios de hogar. Llamó para pedir oración por el hogar, el Señor le restauró el hogar, Dios le dio empleo aquí a Alejandra. A Raquel dice que el Señor ya le contestó su petición. Marlene también, Anita. Bueno, pero yo lo que quiero aquí es continuar con este precioso estudio que Dios nos está permitiendo hacer en el libro de los Proverbios. Y dice acá, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Leía aquí en Lucas una parte que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Dice, a unos, el mismo Señor Jesús enseñando, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Qué estamos viendo aquí en Proverbios? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no confíes en ti mismo. Confía en el Señor, reconoce al Señor como lo máximo y no te dejes enorgullecer, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Piensa de ti con cordura. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Estamos viendo esto para que, hermanos, no sigamos metidos en nuestros caprichos y en nuestros errores, porque esas cosas son las que no nos dejan ni crecer espiritualmente, ni tener prosperidad, ni gozarnos de la vida abundante en que deberíamos gozarnos. Todas esas pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Oh, qué soberbia, qué enjuiciamiento a los demás, qué manera. Y esto me trajo a estudiar esta parte bíblica con todos ustedes. ¿Por qué? Porque leyendo la vida de Pedro, como le estamos haciendo y estudiándola, ay, cuando el Señor los estaba enseñando, Pedro, muy emocionalista, muy jactancioso, dijo, oh Señor, todos te pueden negar y se van a escandalizar de ti, pero yo
Yo, Señor, yo nunca, yo no voy a cometer el, no, ni se lo imagine el Señor. Yo, Pedrito, no te la des de mucha cosa, porque antes de que el gallo cante tú me vas a negar. No, todos te negarán, Señor, pero yo no. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sí que se está viendo esto entre el pueblo de Dios, entre ministros del Señor. Menosprecio, que yo soy el mejor, que el otro no sirve para nada, que el otro no sabe, que yo sí tengo la verdad, el otro no lo tiene, que yo esto, que yo lo otro. Y una guerra, pero entre ellos mismos, y no guerra contra el diablo. Y contra quien tenemos que ir en guerra es contra el mismo diablo, contra los principados y potestades. Eso es como en el hogar, se ponen y se destruyen el marido y la mujer, y el maligno está allá en una esquinita riéndose de ellos que se están destruyendo, en lugar de destruir lo que está destruyendo el hogar. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuál es la enseñanza de esta preciosa porción bíblica? Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en lugar, hermanos, de esa vanagloria, de esa jactancia, de que es que yo sí hago y fulano no, de que es que yo sí sé y fulana no, de que es que yo sí valgo pero el otro no vale, de que es que yo sí esto y yo lo otro. Pongamos más bien cuidado a la palabra, examinémonos, corrijámonos, arrepintámonos de verdad y seamos una bendición más bien, en lugar de ser piedra de tropiezo y en lugar de prestarnos para lo que no le agrada al Señor. Aquí estamos entonces viendo Isaías, el capítulo 47, el versículo 8, lo que Dios habla. Dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas 2 cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Qué necesario es echar de nuestra vida, de nuestro corazón, aquella jactancia, la crítica, la vanagloria, aquella soberbia que se está apoderando de muchas vidas, de muchos corazones. Aquí en Isaías capítulo 5 ahí hay una sentencia, hay un enjuiciamiento. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos, o ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Qué quiere decir un ay en la palabra? Pobrecitos, juicio que viene sobre aquello. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Por eso Dios nos ordena aquí en 1 Corintios 8:2:
Primera a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 2. Y dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, dice no, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, y sobre todo en la vida cristiana, entre más Dios nos bendiga, más sencillos, más humildes debemos ser. Entre más Dios nos use, más sencillos y humildes, porque Dios tiene mucho más para darnos. Pero cuando nos dejamos llenar, hermanos, de que yo soy el poderoso, de que el otro día, oh Señor, me pasaban escalofríos escuchando lo que un hombre de Dios decía, y es que en mis campañas, y es que yo sí, y es que a mí sí, y es que conmigo sí, todo él. Y el Señor, ¿dónde estaba entonces? Si la gloria y la honra es para el Señor. Somos lo que somos gracias a Él. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni la hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Entonces, ¿de dónde acá tanta cosa? ¿De dónde acá tanta soberbia y vanagloria? Yo, Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, yo con la fuerza de mi mano y con la fuerza de mi poder. No, no, no. Entonces, cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Cada parte es tan necesaria que le pongamos cuidado. Dice acá, y esto, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Padre eterno, vamos a orar. Oh Dios, tú nos estás hablando a lo profundo de cada conciencia y de cada corazón. Y yo impongo mis manos, Señor, sobre todo este grupo de personas, Señor. Unos tienen una petición, otros tienen otra, Señor. Unos tienen un testimonio, otros tienen otros. Pero tú quieres darnos, Señor, unidad, humildad de corazón, sensibilidad de espíritu. Tú quieres que confiemos y dependamos de ti, Señor, cada día más. Que dejemos, Señor, estas ínfulas de grandeza, Señor, oh Padre, y confiemos y dependamos de ti. Limpia, Espíritu de Dios, cada corazón, Señor, y trae esa unidad y ese reconocimiento, Padre amado, Señor, en cuanto a lo tuyo, y no que lo nuestro esté por encima de las cosas. Padre eterno, dígnate escribir esta palabra que tú nos estás dando, Padre. Escríbala en lo profundo de nuestro corazón y ayúdanos, Padre, para obedecerla. Que no sea, Señor, un estudio más, que no sea, Señor, un programa más, sino, Padre, esta palabra es viva y eficaz. Y yo sé, Padre, que tú nos estás formando a todos, Padre, para cosas grandes nos estás preparando. Pero yo clamo, Señor, por todo tu pueblo, por líderes, por pastores, por ministros, por hogares, Señor, por esposos, por esposas, para que todas estas cosas que están arruinando, que están trayendo división, Señor, para que toda esta vanagloria y soberbia humana sea quitada, quemada por el poder de tu Espíritu Santo, y que podamos reconocer, Señor bendito, tu poder, tu grandeza, y también a los demás, Señor bendito, el trabajo, el esfuerzo, porque Padre de la gloria, como dice tu misma palabra, el pie no puede decirle, Señor bendito, a otro miembro del cuerpo, no te necesito, ni la cabeza puede decirle al miembro más pequeño, no te necesito, porque todos están puestos en el cuerpo, Padre, para desempeñar una función
función y todos unidos entre sí. Padre, coloca este espíritu de unidad, Señor, de humildad y de capacidad para reconocernos los unos a los otros, apoyarnos y respaldarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu presencia, Señor, y por las vendas que estás quitando, las ataduras que estás quemando, Padre amado, y la obra gloriosa que tú estás haciendo. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Así cual ciervo brama por la límpida corriente, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Mi pan de día y noche son lágrimas candentes cuando dicen las gentes: ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma, y clamas con demencia? Ten Dios de mi clemencia y escucha mi oración. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Diría Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado? ¿Por qué andar enlutado por la opresión en mí? Quebrantados mis huesos, enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿en dónde está tu Dios? Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Estás viendo Caminando con Cristo. No me mates, ámame. Porque desde el vientre de mi madre, tú me formaste. No me mates, ámame. Libro escrito por Mélida de Gómez. Fundamentos bíblicos para contrarrestar el aborto.
No me mates, ámame. De venta en la librería Bethesda, calle Segunda, 967, en Bogotá. Mamita, ¿por qué me mataste? No me mates, ámame. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Sigue caminando con Cristo. Mi hogar es un fracaso. Dios mío, si tú existes, ayúdame. La familia, tesoro incomparable. Escrito por Mélida de Gómez. Libro con el propósito de que cada hogar sea edificado en gran manera en su vida espiritual. Adquiéralo ya en su librería Bethesda, calle Segunda, 967. Y en la Iglesia del Millón, avenida Ciudad de Cali, 1275. La familia es un tesoro incomparable. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Camina conmigo, Jesús. Estás viendo Caminando con Cristo. Conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Y aquí estamos viendo, y esta parte, hermanos, aquí de Filipenses, donde dice la palabra de Dios, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice: circuncidar al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Estamos viendo que no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos por orgullo, por vanagloria, por jactancia, pisotear a los demás. Es que yo sí soy y los demás no, es que yo sí hago, los demás no, es que yo sí puedo, los demás no. Cuidado, aquí hay una parte, hermanos, que quiero tomarla como reflexión aquí en Romanos 7:15. 7:15, Romanos 7:15. Mire, hermanos, en qué terminan muchas personas, y de ahí dice que tengamos cuidado. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: hay de aquellos que se justifican a sí mismos y no reconocen el error. Mire aquí esta parte bíblica, lo que es la naturaleza carnal, lo que es la naturaleza humana. Por eso no podemos confiarnos en nosotros mismos, ni, hermano, ni tener más alto concepto de sí del que debemos tener. El orgullo, la soberbia, la vanagloria nunca terminan trayendo cosas buenas. Antes de la caída viene la altivez. Por eso que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer nuestros errores, a ser sinceros, humildes cada día, y así veremos mayor bendición. Mire lo que dice acá, y es tremenda esta parte bíblica de Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra del Señor, Romanos 7, estaba en Romanos 12. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Por eso no podemos confiarnos de nosotros mismos. Tenemos que depender cada día más y más del Señor, humillarnos, poner esta carne y esta naturaleza bajo el fuego del Espíritu Santo y permitir que sea la palabra, el poder de Dios fluyendo en nosotros, y no esa soberbia, ese machismo, es que yo sí, es que tal cosa. Cuidado, aquí dice porque
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y por eso encontramos en el capítulo 8 un título que dice viviendo en el Espíritu. No volvemos aquí a Proverbios, de donde iniciamos, para que se te grabe en tu mente y en tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. No sigas empecinado, caprichosamente ahí, que porque es don fulano, doña fulana, puedes hacer lo que se te viene en gana, pisotear a los demás, criticar, murmurar, tal y tal. Humíllate más bien. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Saludo especial para todos estos hermanos que se esfuerzan, que son valientes, que se comunican, que escriben a la página, que están respaldando, que están en oración y en ayuno, que están sembrando. Hermanos, ánimo y adelante. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Recompensa tenemos todos de parte del Señor. Y hermanos, que cada tema que Dios nos permita estudiar aquí en Caminando con Cristo, hermanos, sea una bendición para cada uno de nosotros y que nos lleve a corregirnos, a ser mejores, a quitar de nuestra vida lo que está impidiendo la cosecha, lo que está impidiendo la bendición. Recuerde, en programas anteriores vimos, diles, dice Jehová, dígales que todo lo que yo les he prometido, yo lo cumplo, pero es necesario que ellos mismos reconozcan, se corrijan. ¿Por qué? Porque, hermano, hay mucho capricho, hay mucha soberbia dentro del pueblo de Dios. Muchos son oidores, pero no hacedores. Cuando el Señor Jesucristo dice, y la reina del sur, o sea, la reina de Sabá, se levantará en el juicio y condenará a muchos. ¿Por qué? Siendo una mujer, cuando yo leí eso dije, ¿cómo así? Que una mujer impía, el Señor dice que se levantará en el juicio y condenará a muchos. Claro, fuimos a mirar las características de la reina de Sabá y de muchas características, cosas que ella hizo, condenarán a muchos. Por ejemplo, siendo impía, ella supo oír, valoró y apreció lo que oyó. Y muchos, aunque oyen y oyen y oyen, se les entra por un oído, se les sale por otro, más se demora el Señor en decir no haga tal cosa, que ellos resultar haciéndolo. No podemos continuar así, hermanos, no podemos, porque eso hace que la ira de Dios venga hacia la persona, y la persona, en lugar de ser bendecida, la bendición se le convierte en maldición. Entonces, hermanos, que todo esto nos sirva a todos, nos corrijamos, enderezcamos nuestros pasos, no sigamos caminando como se nos antoje, sino que más bien toditos caminemos con Cristo. Centro Misionero Bethesda presentó Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez, licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús.
Jesús.